vamos a dar a inicio con la presentación del doctor Fran Valdés, quien es cardiólogo, electrofisiólogo, jefe del Departamento de Electrofisiología y Clínica de Marcapasos en el Instituto Dominicano de Cardiología. Y él va a hablar revisión de los efectos cardiovasculares del COVID-19. Adelante, doctor Fran Valdés. Muy bien. Buenas noches a todos. En los próximos 20 minutos estaremos desarrollando el tema sobre la revisión de los efectos cardiovasculares del COVID-19. Como se puede ver, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que conocemos hasta ahora. Hasta ahora sabemos que la enfermedad tiene una mortalidad, sobre todo en las personas de mucha edad, sobre todo aquellos de más de 80 años, donde alcanza el 14.8%. Y una segunda característica es que afecta, o la mortalidad es mucho más alta en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, en especial la enfermedad cardiovascular, donde alcanza el 10.5%. También sabemos que la enfermedad evoluciona en tres fases. Una fase con un estadio viral o de infección inicial, posteriormente una fase pulmonar, y es durante la última fase, también llamada fase de hiperinflamación, aunque tal vez sea más correcto decirle tromboinflamación, es donde comienzan generalmente las complicaciones, donde el distrés respiratorio se acentúa y donde aparece la afectación de otros órganos. Cada una de esas etapas tiene marcadores que la caracterizan, como la linfopenia en la fase viral, las alteraciones de las radiológicas en la parte pulmonar, y hay una larga lista de marcadores que afectan sobre todo la fase 3 dependiendo de la situación del paciente. En sentido general, las complicaciones parecen presentarse generalmente después del 10º día en la mayoría de los pacientes. Como vemos aquí, las complicaciones que se presentan en el paciente con esta enfermedad parecen seguir un orden jerárquico. Si uno puede ver, la sepsis suele aparecer generalmente alrededor del 9º día, el distrés respiratorio severo generalmente alrededor del día 12, los problemas cardíacos suelen aparecer alrededor del día 15, pero tan bajo como los 10 días. La infección secundaria, generalmente bacteriana, alrededor de los 15 días, pero tan bajo como 13. Y al final tenemos la lesión renal aguda, que también alrededor de los 15, pero en promedio entre 13 y 14 días. Hay un proceso que no está en esta lista, pero que se va desarrollando desde la infección misma inicial del paciente y que corresponde a los problemas hematológicos, donde tenemos el fibrinógeno y elevaciones del dímero D, que no necesariamente en un principio indican problemas tromboembólicos, pero debido a la forma en que se comporta a lo largo de la enfermedad, el paciente parece presentar lo que se llama una coagulopatía por sepsis, que se exacerba mucho en la tercera fase, donde se hace muy acentuado, suele ser indicación de trombo, aunque no llega a reunir los criterios de coagulación intravascular diseminada. Esto es importante porque este proceso puede ser la fase fisiopatológica de algunas de las lesiones agudas o complicaciones que ya mencionamos, sobre todo la lesión cardíaca aguda. Hay una larga lista de marcadores que nos indican generalmente cómo se asocian como predictores de mortalidad. Entre ellos tenemos la edad mayor de 65 años, que multiplica por 9 las posibilidades de muerte. El antecedente de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular multiplica por 11. Las troponinas multiplican por 7.3, el péptido natriurético por 7.6 y existen otros más. Cuando existe una asociación de por lo menos dos factores, como en este caso la enfermedad cardiovascular con la troponina, las posibilidades de muerte casi se elevan al 70%.
La ausencia de ambos marcadores se acompaña de una mortalidad relativamente baja de un 7% y generalmente esta elevación de la troponina ocurre a partir del día 10. La elevación de la troponina no es exclusiva de enfermedad cardíaca, también aparece en las enfermedades pulmonares, en los problemas renales y generalmente pasa a ser un marcador de lesión cardíaca cuando por lo menos se eleva 3 veces por encima de su valor normal. ¿Cuáles son las lesiones cardíacas más frecuentes que vemos en los pacientes con COVID? Tenemos la lesión cardíaca en sentido general que promedia entre el 7 y el 17%, pero puede ser tan alto como el 59%, dependiendo en qué ambiente uno defina la lesión cardíaca, si el paciente está en intensivo, fuera de intensivo, si es sobreviviente o es por muerte. El fallo cardíaco se presenta en promedio en el 23% de los pacientes, pero puede ser tan alto como 52% en los pacientes que mueren. Las arritmias se presentan en un 17% de los pacientes, pero puede ser tan alto como un 44% en los pacientes en UCI y 68% en los pacientes que mueren. El shock se presenta entre un 7 y un 20%, pero llega a ser tan alto como el 70% en pacientes que fallecen. El fallo renal agudo entre un 7 y un 15% y generalmente está presente en el 50% de los pacientes que mueren. La fisiopatología que está detrás del problema cardíaco es compleja y todo este diagrama que ustedes pueden ver aquí no se puede explicar la lesión a través de un solo mecanismo. Generalmente los mecanismos están interrelacionados y lo podemos resumir en 4. Desregulación del sistema renina-angiotensina, enzima convertidora de la angiotensina 2. Puede haber la lesión cardíaca ser una lesión primaria o secundaria a la lesión del pulmón, como lo haría a través de la tormenta de citoquinas. Algunas de ellas producen depresión de la función miocárdica, llevando a miocarditis, fallo cardíaco. Hay lo que mencionaba la tormenta o liberación de citoquinas o el proceso trombótico inflamatorio que puede por sí solo llevar a lesiones de las coronarias y dar síndromes coronarios agudos. Y tenemos la inestabilidad de la placa, en la cual pueden intervenir varios procesos desde las trombos, las lesiones macro o microvasculares que se observan como consecuencia de la desregulación. Pero ¿qué pasa con la gente joven? Estamos hablando de la gente de más de 60, 70, 80 años. ¿Qué pasa con la gente que tiene menos de 60? Aquí vemos las causas de muerte en un hospital en Wuhan, China, en que compara a los pacientes que murieron con una edad entre 25 y 60 años con los que tenían más de 60. Fíjense que la causa de muerte en sentido general en un 33% fue el distrés respiratorio, en otro 33% el fallo multiorgánico. Las causas cardíacas variaban entre un 5.5, 11.1 y el arresto cardíaco en 22%. Pero cuando revisamos los antecedentes de los pacientes, nos damos cuenta que en un 42% no se conocían antecedentes en el paciente o nunca se supo que lo tuviera, pero había un 46% que eran hipertensos, 13% tenían enfermedad cardíaca, 40% eran diabéticos y el infarto cerebrovascular un 13%, lo cual indica que a pesar de una edad más joven, la presencia de antecedentes cardio o cerebrovascular era importante a la hora de definir la mortalidad aún en los pacientes jóvenes. Otro aspecto que tenemos que tener presente en los pacientes con COVID es el uso de los medicamentos. Definitivamente, aunque no voy a entrar a profundidad en este tema, cuando uno revisa la cloroquina, hidroxicloroquina, los antivirales, algunos antiinflamatorios, muchos de ellos tienen efectos cardíacos potencialmente peligrosos como prolongación del QT, desarrollo de arritmias ventriculares, torsada de puntas, prolongación del PR o bloqueo AB, desarrollo de pericarditis hasta infarto. O sea que un elemento importante en las muertes cardiovasculares deben ser revisadas a través del uso de medicamentos. En la gráfica de al lado podemos ver un artículo publicado en el día de ayer sobre la mortalidad con los medicamentos en la línea azul superior, hidroxicloroquina con acitromicina, en la del centro,
la hidroxicloroquina y los pacientes que no recibieron nada y al final la acitromicina. Y cómo se ve que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina presentó una mayor mortalidad que los otros grupos a pesar de que no alcanzó una significación estadística. Pero ¿qué es lo que hace al paciente de COVID-19 tan propenso a las lesiones cardíacas? Para eso tenemos que revisar un poco la comparación con lo que pasó con el primer coronavirus en el 2003 y el MERS. El COVID-19 en sentido general presenta una letalidad promedio de 4.3, eso depende del ambiente. La edad es un poco mayor que la del primer coronavirus, 51 contra 40, y afecta más a los pacientes del sexo masculino que el femenino. En el primer coronavirus fue diferente. Otras características que tiene el COVID-19 es una mayor carga viral. Y esto es importante porque generalmente una carga viral muy alta se acompaña de una enfermedad mucho más prolongada. Tiene un periodo de infectividad más largo que el primer coronavirus, tiene una tasa media de incubación de 6.4 y los casos de fatalidad en pacientes que presentan comorbilidades alcanzan el 73%, mientras que en el primer coronavirus solo llegaba al 46%. Lo otro importante es que el COVID-19 tiende a tener más falla multiorgánica, mientras que los primeros coronavirus en SARS y MERS, esto les afectaba predominantemente la función hepática. O sea que demográficamente hay algunas características que pudieran explicar por qué el COVID-19 afecta más a las personas de más edad y afecta más a los pacientes con enfermedades anteriores. Ambos coronavirus utilizan la conexión o la unión al receptor de la enzima convertidora 2 o la AC2. Para unirse a este receptor es necesario que la proteína S sea modificada por una serie de proteinasas como las que están aquí, captecina, TMPRSS, furina, trixina, factor 10, etcétera, que producen una proteólisis de la proteína S y abren un espacio en el cual se conecta o entra la AC2. Hoy en día, un medicamento con el nombre de Camostat que inhibe la TMPRSS se está examinando en Japón para ver si de esa manera se inhibe el ingreso del virus a la célula. La AC2 y las proteínas que permiten o facilitan la entrada del virus a la célula no se distribuyen de manera similar en el cuerpo. La AC2 se expresa menos en los pulmones, más en el corazón, mucho más en los riñones y sobre todo en los intestinos, mientras que las proteasas facilitadoras tienen una cantidad importante a nivel pulmonar, sobre todo en el neumocito de tipo 2, menos en los cardiomiocitos, casi no se están en el riñón, pero sí mucho en los intestinos. Esto puede explicar por qué muchos de los pacientes con COVID presentan manifestaciones intestinales como síntoma inicial. ¿Cuál es la relación entonces entre la proteína AC2 y las proteasas que facilitan su entrada a la célula? Pues esa relación es casi 1 para el pulmón y sobre todo para los neumocitos de tipo 2 y macrófago. Pero fíjense que en el corazón, aunque tenemos mucha AC2, tenemos pocas proteínas transportadoras. Eso se puede traducir como que el virus puede llegar al corazón, pero no necesariamente entra a la célula. Y puede explicar lo que se encontró en las primeras necropsias que se hicieron en los pacientes de Wuhan, donde lo que se encontraba en el corazón era un gran proceso inflamatorio con muy poca carga viral. Fíjense por el contrario cuál es la relación a nivel intestinal. Entonces, si uno tiene que establecer un orden de prioridades de cómo infecta el virus, tendríamos que en la infección inicial las vías respiratorias serían las predominantes, sobre todo el neumocito tipo 2 y los macrófagos, las células del epitelio nasal y el tejido digestivo, y después que el virus pasa a la sangre y entra en la fase de viremia, los cardiomiocitos serían las células por excelencia para ser abordadas por el virus. La AC2 y las proteasas no se mantienen, no son iguales a lo largo del tiempo. Aumentan con la edad y pueden disminuir dependiendo del órgano que uno estudie y son diferentes en hombres y en mujeres.
tiende a ser un poco mayor la AC2 en las mujeres, aunque en sentido general las proteasas tienden a ser similares. ¿Qué pasa con los estudios que se han hecho a nivel cardíaco? Fíjense que entre los pacientes saludables y pacientes con estenosis aórtica o fallo cardíaco, la expresión de la AC2 está más elevada que en los pacientes saludables, sobre todo a nivel de los cardiomiocitos. No pasa igual con las células endoteliales ni con los fibroblastos. Cuando valoramos esto también en pacientes o corazones de pacientes trasplantados, encontramos que en pacientes con fallo cardíaco la expresión de AC2 es mucho más alta que en los pacientes normales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de los medicamentos sobre la AC2? Bueno, en los pacientes que reciben bloqueadores del receptor de angiotensina o que reciben inhibidores de la ECA, el número o la expresión de AC2, sobre todo en los cardiomiocitos, aumenta de una manera importante con respecto a la que existen en los pacientes normales. Debemos recordar rápidamente qué es lo que hace la AC2. Esto nos lo enseñaron en la universidad. Nos enseñaron que la angiotensina 1, por efecto de la enzima convertidora de la angiotensina, se transforma en angiotensina 2 y que a través del receptor 1 produce lesiones en órganos blancos. Pero ¿qué sucede? La angiotensina 2, por efecto de la AC2, se convierte en angiotensina 1,7 que a través del receptor MAS produce efectos beneficiosos sobre los órganos blancos como la vasodilatación, reduce la inflamación, etc. La misma angiotensina 1, de manera directa por efecto de la nepresilina, puede convertirse en 1,7 y darnos los beneficios ya mencionados. Pero también la misma angiotensina 1, por efecto de la AC2, se convierte en angiotensina 1,9, la cual es inactiva, y por efecto de la ECA y de la misma nepresilina se convierte en 1,7 y danos beneficio a través del receptor MAS. Esto que está aquí es una metaloproteinasa que se encuentra a nivel de la membrana celular, que tiene la particularidad de que puede escindir, dividir el receptor AC2, liberando lo que se llama la AC2 soluble, cuyas funciones todavía no están muy claras si recordamos que la AC2 apenas fue descubierta en el año 2000. Estos son los efectos que nos producen las angiotensinas a nivel de los diferentes receptores, que no vale, es una revisión de la universidad, pero el COVID-19, ¿qué es lo que produce? Produce un desbalance porque reduce la cantidad de AC2, reduce la angiotensina 1,7, aumenta de manera importante la angiotensina 2 y sus efectos a través del receptor 1 de inflamación, vasoconstricción, trombosis, y de esa manera se produce el daño. Ahora bien, también hay un efecto que produce la estimulación de la angiotensina 2 sobre el receptor 1 y es que estimula esa metaloproteinasa, la ADAN 1,7, que corta la parte catalítica del AC2 que se une al virus, y esto ha sido hipotetizado como un mecanismo de protección. Hay dos teorías entonces de lo que puede suceder si uno le administra al paciente un receptor o un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, si yo le doy un IECA o un BRA al paciente, probablemente va a ocurrir que va a aumentar el número de receptores AC2, como ya lo vimos en una diapositiva anterior, y esto daría más puertos de unión al virus para entrar a la célula. Desde ese punto de vista, una teoría dice que mejoraría la entrada de virus a la célula, sería más infeccioso el paciente. La otra teoría dice que si le damos un IECA o le damos un BRA, se inhibiría el efecto de la angiotensina 2 a través del receptor AT1 y él produciría más angiotensina 1,7 que sobre el receptor más reduciría la inflamación y la fibrosis y por lo tanto sería un efecto protector y reduce la lesión pulmonar. ¿Qué nos dicen los estudios al respecto? Recientemente se publicó, esto fue en JAMA, a ver si los pacientes que estaban tomando un IECA o un BRA tenían más positividad a la prueba de COVID que los que no lo recibían. Y lo que mostró el estudio es que no había más probabilidades de infección o de test positivo con el uso de los medicamentos.
Sí, lógicamente, si existe más invasión del virus, lo otro que deberíamos esperar es que la enfermedad fuera más grave, hubiese más mortalidad. En este estudio recientemente publicado en JAMA, nos damos cuenta que se ven los pacientes que estaban tomando IECA o BRA, los que no lo estaban tomando, fueron clasificados de acuerdo a si el paciente murió o su severidad y luego posteriormente divididos acorde a una serie de enfermedades cardiovasculares. Y lo que se encontró es que no había diferencia estadísticamente significativa. Esto lógicamente apoya lo que ya habían dicho muchas asociaciones de cardiología, de que los pacientes que toman IECA o BRA no está eso, el beber el medicamento no está asociado con una mayor severidad o una mayor mortalidad en los pacientes con COVID, por lo que se recomienda mantener el uso de los medicamentos en aquellos que ya los están utilizando. Lógicamente han aparecido un par de trabajos que muestran este trabajo del Dr. Sand, que muestra que el uso de los Braulio y ECA protegen y que reducen la mortalidad hasta en un 58%. Son trabajos, no son doble ciegos, aleatorizados, son análisis de registro, por lo tanto hay que tener cuidado con el análisis de estos resultados, pero generan hipótesis que deben evaluarse. El más reciente de estos trabajos fue publicado por el Dr. Meda en New England Journal of Medicine, que muestra que la administración de los pacientes que venían recibiendo IECA tenían una reducción de la mortalidad, lo mismo las estatinas, pero había un efecto neutro para los BRA. También confirmó que los pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares previas tenían una mayor mortalidad. Finalmente, creo que es la última diapositiva, solo quería mostrarle que a veces lo más importante probablemente sea prever cuál es el paciente que va a progresar hacia la tercera fase. Este es el scorecard que fue utilizado durante la enfermedad con el coronavirus número 1 y que tenía pocas variables, pero lo importante es que tenía un valor predictivo negativo bien alto. De manera que un paciente con bajo puntaje, que lo definía como de bajo riesgo, ese paciente tenía realmente muchas posibilidades de no progresar. Finalmente, y para llevar a la casa, los pacientes cardiovasculares tienen un mayor riesgo de COVID grave y sus complicaciones. Definitivamente las características del huésped promueven la progresión a una enfermedad más severa. Las complicaciones cardíacas son las clásicas que vemos en este tipo de pacientes. Las complicaciones suelen aparecer en general después de los 15 días de iniciados los síntomas. Es necesario hacer los test, los biomarcadores para estar atento a la progresión de la enfermedad. Los medicamentos y su toxicidad debe ser tomado en cuenta. Los IECA o los BRA no empeoran el pronóstico de los pacientes y la tromboprofilaxis tiene un rol importante en reducir la tromboinflamación que acompaña al COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fran Valdés. Excelente presentación, como siempre nos tiene impuesto a hacer excelentes presentaciones. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro invitado de honor. Los tres igualmente son invitados de honor, pero muy especial el doctor Héctor Balcácer, ya que ha aceptado estar junto a los cardiólogos, ¿verdad? Y es un honor para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Balcácer. Él es infectólogo, internista, tiene su consulta en el Centro Médico UCE. Él es gerente del Departamento de Enseñanza del Hospital General de la Policía Nacional y él es profesor titular de infectología en INTEP. Es el médico de moda, todo el mundo dice, ¿verdad? Porque con esta pandemia, ahí está el doctor para resolver esos asuntos. Bien, él hablará de lo que es COVID-19 y qué medidas deben tomar los cardiólogos frente al paciente ambulatorio o ingresado con neumonía grave. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas noches, gracias realmente por la invitación. Voy a tratar de colocar mi presentación. Realmente es una presentación un poco sencilla comparada con la del doctor Valdés, que siempre, como bien decían, nos acostumbra a presentaciones que son
excelentes. Ahí tenemos mis redes sociales para aquellas personas que deseen seguir más que nada nuestro seguimiento de este proceso del COVID y otras situaciones infecciosas. Mi nombre es Héctor Balcázar, realmente un placer que estén todos con nosotros. Entonces, nada, ¿qué vamos a querer tratar en este momento? Bueno, lo primero que vamos a hablar un poquitito de la situación actual del coronavirus del 2019, los escenarios clínicos del cardiólogo, porque realmente cuando me solicitaron este proceso, entiendo que sé que muchas personas que están viendo esta presentación pensarán, esto no va a pasar nunca, o simplemente estarán pensando de qué manera puedo integrarme a este proceso de nueva vez de lo que tenemos específicamente de lo que es el coronavirus. Vamos a hablar también de los escenarios del cardiólogo en la consulta externa, el riesgo para él y para sus pacientes, cómo protegerse, las evaluaciones cardiovasculares en este tiempo, el diagnóstico de la infección por el coronavirus del 2019, así como los fármacos en uso contra este medicamento. La primera diapositiva adicional es dar las gracias a todas esas enfermeras que posiblemente algunas nos están viendo, simplemente para que no lo olviden. Recordar que esas son esos valiosos hombres y mujeres que nos acompañan día a día y que posiblemente nuestro trabajo no pudiera realizarse sin las mismas. Así que me voy a tomar un momentito para felicitarlas. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a hablar de la situación del coronavirus en República Dominicana y en el resto del mundo. Lo primero que hay que decir es que este es un tema que se mueve con mucha facilidad y con mucha rapidez. Vemos cómo la Organización Mundial de la Salud a las 6:42 de la tarde del día de hoy reporta 4.098.018 con una cantidad de fallecidos de 283. Sin embargo, cuando chequeamos unos minutos más tarde lo que conocemos como World que chequeamos la cantidad de casos, fíjense la discrepancia que existe. Ya pasamos de 283.000 fallecidos a 291. O sea que en cuestión de minutos ya tenemos un incremento de cerca de 8.000 fallecidos. La otra situación que hay que decir es que cuando hablamos de medicamentos para el coronavirus, muchas personas dicen, le estoy dando tal cosa y a mis pacientes les está yendo bien. Fíjense en el primer cuadro que dice casos activos en inglés. Fíjense como a la fecha del total de pacientes que actualmente se encuentran infectados, como el 98% de los pacientes están presentando formas leves. Lo que quiere dejar dicho que solamente 2 de cada 100 pacientes van a presentar una forma crítica o severa, según los casos activos que se tienen en este momento. ¿Qué significa esto? Que cuando se dice que yo le estoy dando a los pacientes que van a mi consultorio tal o cual medicamento, y esto le funciona, y yo creo que a mi paciente le va bien, recordar que usted no ha hecho ningún proceso comparativo, como decía el doctor Valdés, para saber si no dándole nada, esos fármacos tampoco funcionan. Hay que mencionar que a medida que se realiza mayor cantidad de pruebas en el mundo y mayor cantidad de población se identifica, la cantidad de muertes simplemente se va a ir diluyendo. El problema es que si chequeamos esta gráfica, vemos como hay algunos países que han movilizado la curva de fallecimientos hacia cerca del 16%. Movemos aquí los casos de República Dominicana al día de hoy. Según el boletín del 12 de mayo, tenemos 402 fallecidos, con una tasa de letalidad de 3.69, que es una tasa de letalidad muy similar a la que se encuentra a nivel mundial en este momento, si comparamos los casos resueltos y los casos que todavía se encuentran activos en este momento. Una situación es que tenemos aislados en los hospitales cerca de 1.800 personas, y hay que decir que tenemos una cantidad de aproximadamente 200 personas en seguimiento crítico, los cuales posiblemente van a engrosar un poco lo que es la columna de los fallecidos. Hay que decir, como decía el doctor Valdés, que hay una cantidad de coronavirus importante. Estamos hablando de 7 que producen enfermedad en el ser humano, y de los mismos hay 3 que producen cuadros severos. Ya mencionó el SARS, o el síndrome agudo respiratorio severo, el MERS, que se asocia al síndrome agudo respiratorio del Medio Oeste, que lo transmiten los camellos como dato importante. Y recordar que 4 de estos coronavirus, que son los primeros que se conocían en los años 1960, se asocia a resfriados común o gripe. Vamos a hablar de algo interesante, y es, Balcázar, si yo decido reabrir mi consulta y yo tengo que ver personas que no sé si tienen coronavirus, ¿qué probabilidad tengo de que alguna de esas personas que me llega sin ningún tipo de síntomas, estas personas pudieran tener la infección por coronavirus? Bueno, tomé 2 estudios. Y el problema es que cuando uno revisa la bibliografía se da cuenta de que puede ser tan alto como un 78%, que es este primer estudio que vieron en China, que 130 de 166 personas, ahora, luego de que el gran brote pasó, se le practicaron pruebas de PCR, resultaron que los mismos no podían reportar ningún tipo de los síntomas clásicos que conocemos de coronavirus. Sin embargo,
Hay otro estudio que fue el primero en Japón de aquellas personas que fueron repatriadas desde China hasta Japón, que llegaban en avión, por eso es esta imagen. Justamente se vio que hasta el 30% de estas personas no presentaban síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que en este caso tenemos un riesgo de doble vía. El primer riesgo, que es el paciente que llega donde el cardiólogo, pero también el cardiólogo que se ha pasado el día viendo pacientes y luego de 5 a 7 días pudiera tener el proceso infeccioso y pasarlo a sus pacientes. A nivel general, cuando uno revisa la bibliografía, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o el CDC, se habla que entre un 25 y un 30% de todas las personas pudiera tener una infección asintomática por el coronavirus. Usted no darse cuenta porque los síntomas son muy sutiles, pero independientemente de esto, que alrededor de 3 a 4 días ya usted podía pasar el proceso infeccioso. La pregunta es, Balcácer, pero los cardiólogos no solamente damos consulta clínica, sino que también formamos parte de cierto grado de responsabilidad de aquellas personas que se someten a procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos en este momento un grupo de personas que se van a comenzar a someter a procedimientos, a cirugías que en este momento consideramos todavía electivas. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se reabra todo. Ustedes van a necesitar, sobre todo los cardiólogos, hacer evaluaciones, así como los internistas y otros médicos. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí fue en la ciudad de Nueva York. Se hizo una evaluación de 210 embarazadas. Y dentro de esas 210 embarazadas se encontró que un 15% de todas estas mujeres, antes de desembarazarse, tenían coronavirus y estaban más o menos asintomáticas. Cerca del 14% no tenían ningún síntoma y cerca de un 2% tenían síntomas más o menos leves o presentaban manifestaciones habituales. Lo que quiere dejar dicho que 15 de cada 100 pacientes, teóricamente, que ustedes pudieran evaluar y autorizar un procedimiento quirúrgico, pudieran tener potencialmente la infección por el coronavirus, con todo el riesgo respiratorio que conlleva el mismo a la hora del paciente someterse sobre todo a anestesias generales. Hay cirugías que van a tener riesgo mayor. Por ejemplo, si usted trabaja en un centro donde se hacen cirugías plásticas y usted ve que una paciente se va a someter, por ejemplo, a una aplicatura que conocemos que es para poner la cinturita chiquitita a estas damas o a los hombres que se sometan al mismo, simplemente esto va a limitar todavía más lo que es el volumen respiratorio y esas personas pudieran presentar mayor cantidad de procesos a nivel pulmonar. ¿Cuáles pudieran ser algunas medidas de protección? Bueno, hay que entender que no todas las medidas de protección son iguales dependiendo del área donde usted trabaje. Hay algunas personas que han pensado en utilizar protectores de ese tipo, que ustedes se fijan ahí que simplemente lo que brindan es un tipo de protección adicional para tratar justamente de que las personas tengan algún tipo de barrera a la hora de hablar con los médicos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con una conversación casual, la persona no tiene que estar tosiendo o estornudando para que el virus pudiera pasar de una persona a otra. Ahí debajo vemos diferentes protecciones que tienen las personas. Vemos que hay médicos que están consultando con viseras, gafas, guantes, ropa quirúrgica y todo. Sin embargo, vemos otros, como en mi caso, que solamente consultamos con mascarilla y nuestra bata. Hay que decir que hay que reconocer cuál es el tipo de protección que usted va a necesitar. Recordar que estamos viviendo en la fecha en la cual, si usted quiere disminuir el riesgo de contaminar a terceros, se habla de no barba, no pelo largo, tratar de no utilizar ningún tipo de joyería para tratar de minimizar algún tipo de superficie donde el virus pudiera adherirse. Recordar que al personal de salud la recomendación es el uso de mascarilla N95. Por eso existen muchas campañas de decirle a las personas en la comunidad que cambien su mascarilla N95 por mascarillas quirúrgicas para tratar de que el personal de salud pueda tener una protección mayor, ya que sabemos que algo que influye en la transmisión del coronavirus justamente es la parte de la carga viral de los pacientes. Hay que recordar que todo el que quiere ver personas con coronavirus quiere verlas vestido de astronauta. Sin embargo, hay que decir que dependiendo del área donde usted se desenvuelva, usted va a tener que utilizar una ropa específica. Recordar que existen para lugares menos contaminados este tipo de ropa. Ya de ahí en adelante hay que decir que existen otro tipo de ropa o aditamentos o lo que conocemos como EPP, que son equipos de protección personal, hasta que llegamos a aquellas personas que están trabajando en lugares donde existen niveles de aerolización, que no es más aerosolización, perdón, que es la presencia de aerosoles con el virus en el lugar donde usted se encuentra. Estas personas sí van a requerir utilizar esa ropa que contiene filtros, etcétera, y que contiene diferentes formas de usted aislarse del medio.
Recordar que aquí en República Dominicana muchas veces olvidamos algunas situaciones. Hay que recordar que en este momento se están brindando dos tipos de consultas. Se habla de una consulta presencial, la cual se recomienda sobre todo en los más jóvenes, pero hay un tipo de consulta virtual, la cual se puede brindar sobre todo en aquellos pacientes con procesos crónicos, ya que los administradores de riesgo de salud a la fecha están aceptando lo que son las recetas desde el punto de vista no impresa, siempre y cuando tengan la firma y el sello de la persona que las expide. Entonces, aquí algo que no quería dejar pasar es más que nada los tipos de mascarillas. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos consultando nos hemos dado cuenta que hay un grupete de pacientes que están llegando a la consulta utilizando mascarillas de tela. Si bien es cierto, el CDC autorizó que las personas en la calle utilizaran pañuelos, bufandas o utilizaran algún tipo de mascarilla de tela, recordar que muchas personas consideran que este tipo de mascarillas de tela no son lo suficientemente seguras para aislar a las personas del coronavirus. Por tal razón, si usted va a abrir la consulta, dentro de su recomendación usted debería colocar que por favor las personas no fueran con mascarillas de tela, porque las mismas no van a proteger sobre todo a la persona que lo visite en la consulta, y usted sabe que independientemente de que puede reducir un poco la carga viral cuando la persona tosa o estornuda, usted también se va a ver expuesto en una manera importante si usted no tiene anticuerpos y no ha padecido el proceso. Algo que el ministro de Salud ha tratado de recalcar en cada una de los informes que él dice es que cuando se habla de los criterios de coronavirus, todo el mundo quiere que una persona con coronavirus tenga una prueba positiva. Sin embargo, hay que recordar que la clínica es sumamente importante. Ahí muestra un paciente que vimos en el consultorio que llegó con una saturación de un 88%, dificultad para respirar, y de paso presentaba una tomografía mostrando datos de la presencia del coronavirus. Un paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene una tomografía que muestra hallazgos importantes de coronavirus, y de paso tiene una saturación de un 88%. En ese paciente usted lo hospitaliza y al momento del reporte de la tomografía simplemente usted tiene que reportar que el paciente tiene un probable coronavirus y por ende debe tratarlo como tal. Hay que decir que a la hora de hablar de medicamentos, pasando a un salto un poquitito mayor, hay que recordar que todos estos medicamentos todavía a la fecha se consideran medicamentos que son experimentales. Ya el doctor Valdés mencionó el Camostat como un medicamento que pudiera inhibir lo que es la entrada del coronavirus del 2019. Sin embargo, muchas personas que nos están viendo quizás no sepan que la cloroquina y la hidroxicloroquina, más que nada para el proceso de la fusión de la membrana y de endocitosis del virus, es que se utilizan. Muchas personas tienen como teoría también la actividad antiinflamatoria de los mismos, pero recordar que ese es el efecto principal de este medicamento. Recordando lo que decía el doctor Valdés del incremento de los procesos cardiovasculares. El tocilizumab, que es un medicamento, y me imagino que dentro del público está el doctor Jorge Soto, es uno de los medicamentos que estamos utilizando en la UCE, sobre todo en personas, así como en otros lugares, en personas que tienen procesos severos asociados más que nada a esa tormenta de citoquinas que se mencionó en la primera presentación. Recordar que el tocilizumab es un medicamento que trabaja inhibiendo lo que es la interleuquina 6, que forma parte dentro de los procesos iniciales. Otro de los fármacos es el lopinavir-ritonavir, así como las ribavirinas, que independientemente de que hemos visto que se han utilizado en algunos estudios, recordar que el uso de todos estos es lo que se conoce como uso experimental y más que nada humanitario, para tratar de dar algún tipo de esperanza a las personas que tienen procesos de este tipo. Recordar que el remdesivir es uno de los medicamentos que ha recibido la autorización por el uso de la FDA justamente en procesos moderados a severos. Como decía el doctor Valdés en su presentación, hay algunos fármacos y combinaciones como la citromicina y la hidroxicloroquina. Recordar que es un esquema de 5 días, que hay que vigilar los cambios electrocardiográficos y que a algunos pacientes se les pueden tornar amarillos, y ustedes pensar que la situación que tienen estas personas es más que nada asociado a situaciones como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recordar que este tipo de fármacos se debe utilizar en personas que tengan por lo menos la etiqueta de moderado. Otra situación que no podemos olvidar es el uso del lopinavir con ritonavir, que el problema en el país es que como lo retiraron de los programas de VIH y ahora lo que se está utilizando es atazanavir, la mayoría de los medicamentos que tenemos tienen que estar vencidos en las unidades y vamos a tener que solicitarlo directamente en los servicios del Ministerio de Salud Pública. Muchas personas quizás no sepan que al igual que los medicamentos que mencionamos anteriormente también se pueden asociar a prolongación del intervalo Q3,
aún es una reacción rara. Lo que quiere haber dicho que si usted le pone estos 3 medicamentos juntos, tiene mayor riesgo de estimular lo que es la aparición de arritmia. El tocilizumab, como dijimos anteriormente, es un inhibidor del receptor de interleuquina 6 y situaciones que no debemos olvidar es que puede reactivar algún proceso infeccioso adicional o producir perforación intestinal o favorecer. En cuanto a lo que es el diagnóstico del coronavirus, recordar que todo el mundo sabe esa muestra que le toman a uno, que lo toman a través de la nariz y le choca el occipital allá atrás, le toca lo que son las cisuras a nivel del cerebro, una cosa terrible. Yo que me tuve que hacer 3, le puedo decir que no es fácil. Y recordar que a la fecha tenemos varias pruebas. La primera es la PCR, que es esa justamente que a la fecha se hace con saliva en un laboratorio, a través de la garganta en el laboratorio del Filló y a través de la nariz en un otro laboratorio privado. Hay que decir que este busca material genético. Recordar que el ministro ya habló de que con la capacidad instalada hay algunos laboratorios que van a tener el resultado en 3 horas, lo cual pudiera ser útil sobre todo para cirugías de emergencia o cirugías que se van a planificar y usted como cardiólogo tiene la responsabilidad de dar el visto bueno. Por eso a la hora de que se hable de abrir centros, sobre todo quirúrgicos, si alguno de ustedes trabajar en ese tipo de práctica, tener algún tipo de contacto o tener algún tipo de acuerdo con los laboratorios sería interesante. Recordar que hay una situación y son los falsos positivos. Me explico, esto es importante porque en la fecha ustedes van a ver muchos pacientes que tienen prueba positiva, prueba negativa, prueba positiva, prueba negativa, prueba positiva y la gente se está volviendo loca. Es porque esta prueba de PCR, reacción en cadena de polimerasa, busca material genético. Aún el virus haya muerto y no sea transmisible a otras personas, este virus se encuentra dentro de esas células y a la hora de que el tracto respiratorio comienza a descamar y usted comienza a eliminar esas células que el virus se encuentra pero que ya no tiene capacidad de infectar, a la hora de la toma de muestra, aún el virus esté incapaz de transmitirse o de multiplicarse, como quiera el material genético está ahí. Entonces vemos muchísima gente a la fecha que está presentando pruebas que se consideran falsos positivos. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son las pruebas rápidas. Ahí tenemos esto que ha causado ciertos revuelos. Recordar que la prueba rápida no es más que buscar la presencia de IgG e IgM, como vemos en esta gráfica. Fíjense cómo esa persona tiene una muesca o una seña de que está apareciendo su respuesta contra IgG, a favor de IgG, lo que quiere decir que esa persona posiblemente ya tiene inmunidad contra el coronavirus del 2019. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? Que tú tienes el resultado tan rápido como 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el inconveniente? Que tú necesitas que el paciente tenga muchos días sintomáticos para tú poder hacer que la prueba se visualice como positiva. Tiene una poca sensibilidad. Si la prueba está positiva, está positiva. Si está negativa, pudiera como quiera estar positiva. Y es uno de los grandes problemas. Miren aquí la gráfica que les decía. Por ejemplo, la IgM tiende a comenzar a producirse a partir del 7º día y con un pico alrededor del día 14. Y la IgG tiende a aparecer en el día 14 con un pico alrededor del día 28. ¿Por qué es importante conocer esto? Lo que les decía, cirugías que no son imprescindibles, electivas, que en algún momento van a aparecer, personas que ameritan unidades de cuidado intensivo, sobre todo si usted trabaja en una clínica donde le dicen que no le metan personas con COVID a la unidad de cuidado intensivo para que no se lo contamine, cirugías de emergencia o personas, por ejemplo, con cáncer que necesitan tratamiento de emergencia, así como el monitoreo del personal de salud, sobre todo residentes y enfermeras, que hemos visto un incremento de estas personas. En cuanto a la mortalidad, simplemente voy a decir algo, este coronavirus se la ha cogido con los hombres. Fíjense cómo la distribución de mortalidad es casi 12:1, por cada 60 hombres que mueren, fallecen alrededor de 30 mujeres. Es un problema con este virus. Y ya el doctor Valdés mencionó lo de la parte de la mortalidad asociada a enfermedades preexistentes. Algo que no quiero dejar pasar por alto es que los doctores, los médicos, las enfermeras, tenemos una alta probabilidad de fallecer, sobre todo por la gran carga viral a la que nos exponemos. En México se habla que a la fecha han fallecido 111 personas del personal de salud con una edad promedio de 55 años. Recordar que en República Dominicana la edad promedio de fallecidos es 63 y mírense cómo los fallecidos rondan alrededor de 55 años. Para el alta médica, terminando, simplemente recordar que ya no es necesario las 2 pruebas negativas. A la fecha, si usted tiene 14 días sin síntomas, se considera que usted es una persona recuperada. Sin embargo, el problema es que esas personas son señaladas por la sociedad y por ende siempre vamos a necesitar por lo menos una prueba negativa para poder decir que esa persona está de alta. Gracias por su tiempo. Me sobraron 14 segundos. Un placer. Muchas gracias, doctor Balcácer.
por su excelente conferencia. Ya Noemí había dicho que usted no tiene acostumbrado a este tipo de conferencia y de ver qué nosotros tenemos que tomar en cuenta, o sea, para usar este tipo de instrumentación que utilizamos ahora con esta pandemia. Muchas gracias siempre, doctor, porque usted siempre está dispuesto para nosotros, y principalmente para SEIDOCA y para la Sociedad de Cardiología. Usted parte de los cardiólogos, podemos decir. Sí, no, a mí me dio risa que la señora Rosa decía que yo era el externo. Ella lo que no sabe es que yo tengo 18 años en el Instituto de Cardiología, vengo gente enferma. Así mismo, y dándonos apoyo. O sea que usted es, como dice, nuestro infectólogo cardiólogo. Ya conoce mucho de cardiología. A continuación vamos a seguir con la doctora Flores, Jaime Flores. La doctora Flores nos va a abordar con el síndrome coronario agudo en la pandemia del COVID-19. La doctora Flores, ya muchos de nosotros la conocemos, es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. Ella hizo sus estudios de cardiología intervencionista en Buenos Aires, Argentina, en el Instituto de Neurociencia, Redacción Intervencionista. Cabe destacar y decir que la doctora Jaime Flores trabaja en el Instituto Dominicano de Cardiología y que a ella le gusta bastante la angioplastia de rescate, de emergencia y durante el COVID. Eso me lo dijo ella a mí. No sé por qué ella quiere esa angioplastia de rescate. Digo, bueno, vamos a ver lo que ella nos trae. Doctora. ¿Me puede escuchar, doctora? Sí, angioplastia en tiempos de COVID, eso asusta a cualquiera, doctora. No lo dude. Bien, ¿me escuchan? Ok. Quiero agradecer a la doctora Noemí Cueto y al comité de SEIDOCA por invitarme a esta actividad y quiero extender un saludo a nuestros colegas que se unen a esta charla, que están a nivel nacional e internacional. Bien, les voy a hablar sobre el objetivo de esta charla es proveer recomendaciones para un manejo sistemático del infarto agudo de miocardio en tiempos de COVID-19. Y aquí nos enfrentamos ante grandes desafíos, porque sabemos que el COVID tiene manifestaciones cardiovasculares complejas. Se presenta como un infarto agudo de miocardio, como miocarditis, como una miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, con espasmo coronario e injuria miocárdica. Va a provocar alteraciones electrocardiográficas, elevación enzimática y una clínica del paciente bien sugestiva de infarto, o sea, estas últimas entidades que mencioné, que pueden llevar a confusión de que estamos ante un cuadro de una oclusión aguda y le hacemos el cateterismo cardíaco y vemos que tiene arterias coronarias epicárdicamente sin lesiones. La prevalencia de este síndrome cardiovascular es incierta. La mayoría de las series coinciden que se presenta hasta en 1/3 de los pacientes que desarrollan la enfermedad de COVID. Entonces, tenemos que encontrar un balance en el tratamiento invasivo y qué seguridad le ofrecemos al personal que interactúa con este paciente y también minimizar la contaminación del laboratorio de cateterismo cardíaco. Todo esto va a llevar a retrasos en la reperfusión. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la pandemia de COVID pues no ha afectado su tratamiento porque sigue siendo el mismo. La elección es la angioplastia coronaria percutánea primaria. Las guías europeas y americanas de cardiología, todos sabemos que ellos sugieren un tiempo de puerta balón de 60 minutos, pero aquí en estos tiempos de COVID, pues el tiempo puerta balón es más flexible. Las americanas sugieren un tiempo de 90 minutos y las europeas un tiempo de 120 minutos, o sea, han sido bastante considerados. En relación a la angioplastia de múltiples vasos, que normalmente se reserva para el paciente que se va de alta, o sea, la angioplastia de múltiples vasos en el momento agudo del infarto, pues solo se va a tratar el vaso culpable, eso es lo que se hace en condiciones normales. Pero en estos tiempos de la pandemia, también tratamos todos los vasos que están afectados precisamente para disminuir el riesgo de contaminación en un procedimiento programado de riesgo de contaminación al personal de salud y la sala de cateterismo. Todos sabemos que cuando angioplastiamos
en el cateterismo, múltiples vasos que no son culpables del infarto, pues tenemos más riesgo de llevar al paciente a nefropatía por contraste, a insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquido, a angioplastia, lesiones que no son significativas, porque el paciente que cursa con un infarto pues tiene un proceso de vasoconstricción marcado y se pueden sobreestimar lesiones. Así que normalmente se posterga la angioplastia a múltiples vasos, pero en este caso pues se prefiere hacer para disminuir el riesgo de exposición del personal. Todos los pacientes, aunque no tengamos la prueba de COVID, pues deben ser tratados como posible COVID, ¿sí? En la emergencia se va a jugar un papel importante en relación a identificar si estamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT o si simplemente son manifestaciones electrocardiográficas de lo que es el síndrome cardiovascular que presentan los pacientes con COVID. Sabemos que la angioplastía primaria pues es el tratamiento de elección, ya que tiene mejor flujo timing, menor complicaciones, menor tasa de sangrado cuando se compara con la fibrinolisis. Pero si el paciente llega a un centro donde no existe angioplastía primaria, pues el tratamiento fibrinolítico es de elección, a pesar de que hasta un 50% de los pacientes no presentan criterios de reperfusión positivos. Cuando el paciente llega a un centro que tiene sala de cateterismo cardíaco, lo ideal es hacerle una prueba de COVID rápida. No todos los centros tienen esta facilidad de conseguir las pruebas, así que vamos a tratar al paciente como un posible COVID, todos los pacientes como posible COVID. Tomando en cuenta las alteraciones electrocardiográficas y la clínica del paciente, si estamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, pues lo llevamos para angioplastia primaria directamente. Si tenemos un paciente con diagnóstico de COVID, ya es COVID positivo, y tenemos un electrocardiograma que sugiere un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, si la clínica del paciente también nos sugiere que estamos ante una oclusión trombótica aguda, pues pasamos inmediatamente al paciente a angioplastia primaria. Pero si tenemos dudas, podemos hacerle el point of care ultrasound, que es una ultrasonografía que se hace en la cabecera del paciente, se descarga una aplicación en el celular y se conecta el transductor al celular y ahí podemos hacerle un ecocardiograma a grandes rasgos, viendo las alteraciones de la contractilidad parietal y la función ventricular izquierda. Si las alteraciones de la motilidad coinciden con los cambios electrocardiográficos, pues posiblemente estemos ante una oclusión trombótica aguda. Pero si no, y bueno, no todos los centros obviamente disponen de esto, pues es aceptado hacerle un ecocardiograma, electrocardiogramas seriados, radiografía de tórax, todo esto para estar seguros de que el paciente está ante un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT sugestivo de una oclusión trombótica y que no estemos ante una miocarditis o una miocardiopatía por estrés y llevarlo a hemodinamia sin ser necesario. No todos los pacientes presentan beneficios ante el tratamiento de reperfusión a través del cateterismo cardíaco. Están aquellos que tienen una descompensación pulmonar severa por un síndrome de distrés respiratorio o una neumonía con intubación endotraqueal. Aquí necesitamos individualizar cada paciente y ver cuál es la mejor estrategia a seguir, si la angioplastía primaria o la reperfusión o con trombolíticos. Ahora bien, si el paciente llega a un centro donde no tiene servicio de hemodinamia, que es la mayoría de los hospitales de nuestro país, según las guías, el tiempo ideal en que se debe de tratar ese paciente, si llega al centro donde no tiene hemodinamia y lo trasladamos, podemos trasladarlo dentro de las primeras 2 horas a un centro donde hay hemodinamia y se le puede hacer el cateterismo cardíaco, entonces esa es la conducta a seguir. Si no tenemos un diagnóstico definitivo de que el paciente sea COVID positivo, lo tratamos como un posible COVID. Si podemos trasladarlo y en 2 horas destaparle la arteria, pues esa es la conducta a seguir. Pero si no, le hacemos fibrinolíticos y después lo trasladamos a un centro donde se le va a hacer la angioplastia coronaria. Esto se llama angioplastia fármacoinvasiva, el primero fibrinolisis y después el cateterismo cardíaco. Ahora, si el paciente llega a un centro, de nuevo, donde no hay hemodinamia y es COVID positivo, la angioplastía primaria, derivarlo a la angioplastía primaria es discutido, pues que se prefiere la fibrinolisis
y solamente trasladar al paciente si éste está hemodinámicamente inestable o si tiene criterios de reperfusión negativos. Si tiene criterios de reperfusión negativos, pues inmediatamente gestionamos el traslado a un centro donde haya servicio de hemodinamia, tomando en cuenta que el personal que lo va a trasladar y el que lo va a recibir tenga un equipo de protección adecuado, que tome las precauciones de la contaminación por aerosol y por gotas, y si es posible, que le guarden una cama en unidad de cuidados intensivos y que esté aislado. El tratamiento de antiagregación plaquetaria sigue siendo el mismo: aspirina y los inhibidores de los receptores P2Y12. Pero voy a hacer la salvedad de que hay algunos medicamentos que se utilizan en el COVID-19 que pueden interactuar con los antiagregantes plaquetarios que comúnmente utilizamos en el síndrome coronario agudo. Por ejemplo, el lopinavir y el ritonavir, aunque últimamente ha dado resultados controversiales en cuanto al beneficio en la terapia con COVID, pues el clopidogrel no está indicado porque va a disminuir la interacción con estos medicamentos, disminuye el efecto de acción de este, y el ticagrelor aumenta el efecto de acción de este. Entonces tendríamos que hacer un ajuste de dosis. El antiagregante plaquetario que está indicado, aparte de la aspirina, es el prasugrel. Después, con el Redensivir, que este fármaco pues últimamente ha mostrado buenos resultados, y el tocilizumab, ningún antiagregante plaquetario afortunadamente interactúa con estos fármacos. En relación a los anticoagulantes que damos en la etapa aguda del infarto, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada y el fondaparinux, pues podemos ver que ninguno de estos interactúan con los medicamentos que comúnmente se están usando hoy en día para COVID. La aspirina vemos que no interactúa, y como ya mencionamos anteriormente, el clopidogrel y el ticagrelor sí interactúan con algunos medicamentos, influyendo en su efecto de acción. Por ende, nuevamente lo que está indicado en la etapa aguda del infarto es el prasugrel, si va para hemodinamia. Si el paciente recibe fibrinolíticos, pues esta es la terapia de reperfusión a seguir cuando no tenemos unidad de cateterismo cardíaco disponible. Se prefiere un agente fibrino específico. Estas son unas recomendaciones basadas en las guías europeas de cardiología que se publicaron el mes pasado. Nuevamente se prefiere un agente fibrino específico. La aspirina sigue indicada, el clopidogrel, la doble antiagregación plaquetaria por 1 año, la anticoagulación durante el tiempo de internación hasta 8 días, preferiblemente con enoxaparina, y si el paciente se trombolizó con streptoquinasa, pues el anticoagulante que se prefiere es el fondaparinux. La angioplastía de emergencia está indicada para los pacientes que cursan con fallo cardíaco o shock cardiogénico, y cuando presentan recurrencia de isquemia o hay evidencia de reoclusión nuevamente. Las dosis, como mencioné anteriormente, pues de los trombolíticos, de los antiagregantes plaquetarios y de los anticoagulantes no varían, siguen siendo las mismas dosis que conocemos comúnmente. En relación al paciente que cursa con un síndrome coronario agudo sin elevación del cemento ST, que es COVID positivo, fíjense, muchos pacientes por este mismo síndrome cardiovascular que se desarrolla en la enfermedad van a tener elevación de biomarcadores: troponina, PCR, ProBNP, CPKMB, en fin, que pueden simular que el paciente está cursando con un infarto. Esto puede que sea así, pero también otras entidades, como ya mencioné anteriormente, y soy reiterativa para que hagamos un diagnóstico diferencial preciso, son la miocarditis, miocardiopatía por estrés, espasmo coronario, fallo ventricular derecho o un infarto agudo miocárdico tipo 2. Si el paciente está hemodinámicamente estable, lo ideal es tratamiento médico. Incluso el ecocardiograma no se recomienda de rutina cuando el paciente tiene una elevación de troponina leve a moderada. Sí se recomienda el ecocardiograma cuando el paciente tiene una elevación enzimática severa, pero mientras está estable, pues tratamiento médico, se egresa y se programa el cateterismo de manera ambulatoria. Ahora, iría a cateterismo cardíaco aquel paciente de alto riesgo y con inestabilidad hemodinámica
que presenta dolor torácico persistente, arritmias ventriculares complejas, parada cardíaca, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca y trastornos electrocardiográficos en cuanto a cambios dinámicos del segmento ST. Estas son unas recomendaciones de las guías americanas de cardiología que se publicaron el mes pasado. Pero las guías europeas que se publicaron también el mes pasado, pues en el paciente que cursa con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, son un poco más meticulosas en cuanto a su clasificación. Los pacientes de alto riesgo, con las mismas características que mencioné anteriormente, pasarían a hemodinamia directamente. El paciente de alto riesgo, aquellos son los pacientes de muy alto riesgo, que están inestables hemodinámicamente, con complicaciones mecánicas del infarto, recurrencia del dolor precordial, en fin. Y los pacientes de alto riesgo que tienen troponina positiva, que tienen cambios dinámicos en el segmento ST y que tienen recurrencia de síntomas, que sean COVID positivos o no, pasan a cateterismo cardíaco dentro de las primeras 24 horas. Aquel paciente en riesgo intermedio que tiene troponina positiva y tiene una de las siguientes, que sea diabético, con insuficiencia renal, deterioro de la fracción de eyección o está haciendo una angina posinfarto, se prefiere primero hacer una prueba no invasiva para estar seguros de que tenemos evidencia de isquemia y que estamos ante una obstrucción trombótica. Lo mismo con el paciente de bajo riesgo. Aquel paciente que cursa con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que es COVID posible, no tenemos un diagnóstico certero, pues se siguen las recomendaciones de las guías, tratamiento médico y una estrategia de revascularización temprana dentro de las primeras 24 horas. El shock cardiogénico y la parada cardíaca son un subgrupo de alto riesgo en el infarto y son de alto riesgo por sus complicaciones, por la alta tasa de mortalidad y también porque tienen una propagación alta de la enfermedad. Aquel paciente que se cardiovierte, que sale en el electro con una elevación del segmento ST, que está estable, lo ideal es hacerle un ecocardiograma para confirmar que los trastornos de motilidad parietal coincidan con las alteraciones electrocardiográficas y que no estemos ante una miocarditis o ante un síndrome de Takotsubo. Si coincide, pues pasamos a cateterismo cardíaco. El paciente que se cardiovierte o que se desfibrila, que sale con un electrocardiograma con infradesnivel del segmento ST, que está hemodinámicamente inestable, lo llevamos inmediatamente a cateterismo cardíaco. Siempre tenemos que tener en cuenta que el personal debe de tener un equipo de protección adecuado. En relación al shock cardiogénico, pues la angioplastía coronaria percutánea sigue siendo el tratamiento de elección. Es una situación que ningún hemodinamista quiere verse en esta, y mucho menos si el paciente es COVID positivo. Se hace hincapié de nuevo en el equipo de protección personal para procedimientos de alto riesgo de contagio, como es la intubación y la extubación. Incluso se sugiere que en condiciones ideales, pues los pacientes estén en una habitación con presión negativa constante, que sea intubado por el servicio de anestesiología, antes de ser llevado a cateterismo cardíaco. Los dispositivos de asistencia mecánica, como es el caso del balón de contrapulsación, pues aquí se prefiere ECMO, que es la membrana de circulación de oxigenación extracorpórea, aunque sobre esto no hay suficiente data, pero como estos pacientes cursan con una insuficiencia respiratoria importante, pues se benefician más con ECMO que con cualquier otro. Sobre el equipo de protección personal, aunque se ha mencionado algo, pues tenemos que ser reiterativos. Todos deben de utilizarlo, el personal de emergencia, el que transporta al paciente, el que está en cateterismo cardíaco. Es imperativo tener las pruebas rápidas de COVID y si no, todos serán tratados como un posible COVID. Las mascarillas regulares se pueden utilizar. Sobre esto hay controversias de que si se previene o no el contagio en aquellos pacientes que están estables. Y las mascarillas N95, FFP2 y FFP3 pues se reservan para pacientes que son de alto riesgo, shock cardiogénico, que haya que hacerle resucitación cardiopulmonar avanzada.
en fin, que haya que intubarlos. Y esto es muy interesante porque estas son unas mascarillas con con una purificación constante de aire que se usa para intubar a los pacientes. En todos estos procedimientos, pues tenemos que garantizar que haya la mínima cantidad de personal expuesto posible. Y ya, nuevamente, el primer contacto que hace el paciente es con el médico de emergencia. El médico de emergencia no sabe si el paciente tiene COVID positivo. Tiene que ponerle un pulsosímetro, hacerle radiografía de tórax y ver los hallazgos que éste tiene, hacer el diagnóstico diferencial con miocarditis y ya, como hemos comentado antes, si el paciente tiene COVID positivo, la conducta a seguir cuando tiene un infarto o un posible COVID durante el infarto. Para resumir, todos los pacientes deben de ser evaluados por el departamento de emergencia. ¿Y por qué se hace la salvedad de esto? Porque en algunos países la ambulancia, cuando tiene el paciente y diagnostica que está ante un síndrome coronario agudo, activa el servicio de hemodinamia y hace un bypass de la emergencia y pasa al paciente directamente a la sala de cateterismo cardíaco. En estos tiempos de COVID se necesita evaluar el paciente por emergencia. De nuevo, equipo de protección personal y para todo el personal de salud y mascarillas para los pacientes. La angioplastia coronaria primaria es el tratamiento de elección en el paciente con un infarto. Si llega a un centro donde no hay sala de hemodinamia, pues la fibrinolisis, si es COVID positivo, se queda en el centro, se egresa y se programa el cateterismo de manera ambulatoria, siempre y cuando haya tenido criterios de reperfusión positivos. Si el paciente se desconoce si es COVID positivo o no, pues se hace un abordaje fármaco-invasivo, donde primero se le dan trombolíticos y después se deriva para el cateterismo cardíaco. Es aceptado el retraso en tiempo puerta-balón en estas situaciones. El paciente con compromiso respiratorio debe de ser intubado antes de llegar a cateterismo cardíaco. Los pacientes que están estables, pues se prefiere pasarlos a unidad de terapia intermedia. Tenemos que hacer, para no ocupar las camas en UCI, tenemos que ser bien exhaustivos en el diagnóstico diferencial, ya que estos pacientes de nuevo se presentan con mucha injuria miocárdica que puede ocasionar alteraciones electrocardiográficas, miocarditis, etc. El síndrome coronario agudo sin elevación del cemento ST, pues la terapia de reperfusión depende del riesgo del paciente. Esto es todo. Bueno, muchas gracias, Inés, por tu conferencia. Bastante detallada y precisa. Vamos a la parte de la pregunta. Hay muchas preguntas, quisiéramos contestarlas todas, pero ustedes saben que por razones de tiempo no podemos contestarlas todas. La pregunta va dirigida al doctor Valdés. Dice la señora Naomi que si los niveles altos en paciente hipertenso de ECA2 contribuye a un pronóstico severo en paciente en el COVID-19. No sé si me escucha bien. Sí, la puedo escuchar. Realmente es una de las teorías que desarrollamos, donde el paciente que hipertenso o con enfermedad cardiovascular, al tener una mayor expresión de ECA2, se esperaba que ese paciente tuviera, los hipertensos fueran más test positivos, que tuvieran un peor pronóstico. Pero realmente eso es en teoría. En los estudios de investigación lo que han mostrado es justamente que la posibilidad de tener un test positivo es exactamente igual que los que no están tomando el medicamento. Y igual sucede con la severidad o la posibilidad de muerte, no hay ninguna diferencia. Por el contrario, algunos trabajos de investigación han generado la hipótesis de que podrían tener más bien un efecto protector. Gracias, doctor. Voy a seguir con el doctor Valdés. El doctor Ramón Bastardo dice que ¿cuál es el % de mortalidad en pacientes sobrevivientes de ACV y diabetes? En realidad, los pacientes diabéticos tienen con COVID que se complican, tienen alrededor de una tasa de mortalidad de un 6%. Los pacientes con ACV
están envueltos dentro de lo que se llama enfermedad cardio o cerebrovascular, pero en los trabajos de investigación que vi como cerebrovascular ronda más o menos alrededor del 10% en sentido general. Ok. El doctor Balcácer, yo quiero que el doctor Balcácer me haga como un pequeño resumen de la mascarilla, porque tengo varias preguntas para no tener que hacer tantas preguntas. Las preguntas van dirigidas a las mascarillas, si se debe reusar, qué tiempo debe de reusarse la mascarilla y si la mascarilla se debe de usar con ventilación. Un pequeño resumen en cuanto a la mascarilla, porque hay varias preguntas a las mascarillas. Perfecto. Buenas noches y gracias de nuevo a Seidoca y al Instituto por permitirme usar una corbata por primera vez en todo el momento de la cuarentena. Entonces, lo primero que debo decir es que hay unas mascarillas que tienen filtro. Esas mascarillas que tienen filtro tienen un problema y es que el mismo es para facilitar la salida del aire. Número uno, razón por la cual en espacios cerrados, y si usted es una persona que entiende que pudiera tener la infección o haber estado expuesto, tener, ya sea de manera asintomática, la infección por el coronavirus del 2019, entonces usted no debería utilizarla porque en el ambiente en el cual usted esté cerrado, climatizado, usted va a exponer a los demás. Repito, las mascarillas que tienen filtro tienden a facilitar la salida del aire y por ende, desde el punto de vista teórico, tienen mayor probabilidad de que las personas en el entorno de ese que tiene el filtro aspiren un poquitito más lo que es el coronavirus. Número dos, las mascarillas de tela, como dijimos, sirven para poco. Hay algunos estudios que dicen que no sirven para nada. Sin embargo, dado que desde el punto de vista físico pueden disminuir la presencia de las secreciones, teóricamente pueden reducir un poco la carga viral en el medio. En tercer lugar, la N95, como dijimos anteriormente, son esas mascarillas que hay meses tienen que poner cada vez que vaya a entrar a hacerle a algún paciente algún cateterismo. Sin embargo, debemos reconocer que esa misma mascarilla, y es una imagen que la pasé muy rápido en la presentación, lo deben utilizar, por ejemplo, si usted está en la emergencia y hay una persona que usted tiene que nebulizar. Cualquier persona que esté en la emergencia y llegue con un proceso de dificultad respiratoria, usted tenga que nebulizarlo hasta que se demuestre lo contrario en este momento, aún teniendo a Duquesa prendida en candela, aún la contaminación, aún lo que tenemos del polen en la edad y los procesos alérgicos, esa persona que se está nebulizando debe considerarse como una persona potencialmente con coronavirus. O sea que usted debería estar en cualquier ambiente hospitalario utilizando una mascarilla que le brinde una capacidad de filtración importante en cualquier centro de salud. No lo olviden, no hay que mencionar lo que son las unidades de cuidados intensivos, que los cardiólogos tienen que entrar a cada rato, puesto que aquellas personas que están en ventilación, los ventiladores deberían tener los filtros para evitar justamente la creación de aerosoles al momento de la inspiración o de la expiración del paciente. Entonces, por tal motivo, no lo olviden, que si usted entra a una unidad de cuidado intensivo y hay un paciente en ventilación y usted no sabe si tiene o no tiene coronavirus, usted se está exponiendo. Si está en una emergencia y hay una persona que se está nebulizando, usted también se está exponiendo. Por tal razón, recordar que las mascarillas son importantes. Las quirúrgicas, muy poquita la protección que brindan si es usted que la tiene puesta, pero si la otra persona también tiene una quirúrgica, eso lo protege de las secreciones que esa persona produce. Si se pueden esterilizar, poco recomendado. Yo generalmente le doy, dependiendo de la mascarilla y el tiempo de uso, alrededor de una semana a la N95. Hay algunas personas que la quieren esterilizar con vapor, que es lo más recomendado en este momento. Sin embargo, recordar que cada vez que usted lo haga, va perdiendo protección. Y no creo que sea lo más recomendado para personal de salud. Si no hay maná, usted lo hace. Pero de lo contrario, lamba, lloren, grito, lo que sea, y pida por favor una N95. Ok. La doctora Aime Flores, hay una pregunta aquí que dice que si todo paciente que va para una evaluación prequirúrgica, o sea, una evaluación cardiovascular prequirúrgica, se le debe hacer prueba de COVID. Eso no está estipulado de rutina, realmente. Yo creo que sería algo para seguridad de todo el personal médico. Debería de hacerse. Todo paciente que se le hace una evaluación cardiovascular tiene que tener un electrocardiograma, una radiografía de tórax, donde ahí se pueden ver hallazgos de la enfermedad, pero no es algo que exista un consenso, al menos no sé si el doctor Balcácer tiene alguna otra opinión. Creo que debería de hacérsele, sí, para seguridad de todos, sobre todo del personal médico. Mira, lo que pasa es que va a depender, más que nada, de qué tipo de procedimiento se vaya a realizar la persona, porque es lo que estamos diciendo. Si es un procedimiento que no puede ser dilatado,
por ejemplo, un procedimiento de una persona que tiene una neoplasia, tú lo tienes que hacer, una persona con un obstrucción intestinal, tú lo puedes hacer dentro del gabinete, pero no es algo obligatorio. Sin embargo, si una gente se va a hacer un procedimiento estético, y tú sabes que era lo que estábamos diciendo anteriormente, que se va a someter a una disminución del volumen pulmonar, y esa persona va a necesitar anestesia general y va a estar entubada por un tiempito, y esa persona al salir de ahí, aunque sea 1 o 2 horas, lo van a poner en ventilación. Es una persona que debería tener hecho lo que es su prueba de coronavirus. Eso depende de mucho de cuál es la situación, por eso tratamos de darle ese abordaje en la presentación. Mire, aquí yo tengo una pregunta. Es una pregunta que yo, cuando estoy en algunas otras conferencias, la he visto varias veces. Parece que nadie se la ha contestado. Es sobre un paciente trasplantado y también un paciente operado de una válvula. Quisiera saber cuál es su pronóstico en cuanto si le da el COVID-19. Siempre he visto esta pregunta, pero como la veo que no se la contestan, siempre me parece que está en la conferencia. O sea, ¿cuál sería el pronóstico de este paciente si le da COVID-19? Un paciente trasplantado, ¿verdad que sí? O un paciente, en su caso, operado del corazón con una válvula. Él dice que la mitral, pero puede ser cualquier válvula. Si el doctor Valdés quiere iniciar la conversación. Bueno, fíjate, son dentro de los antecedentes cardiovasculares, esos son antecedentes muy específicos. Y generalmente cuando uno ve la población de pacientes y se reportan en los estudios de investigación, el número de pacientes con problemas de válvula, el número de pacientes trasplantados que ha sufrido COVID, no es un número tan alto como para uno establecer y son englobados como enfermedades cardiovasculares. Pero es evidente, por lo que mostraba que el paciente en sentido general con enfermedad cardiovascular presenta una situación muy predisponente para que el virus llegue. Por lo menos que llegue, porque como decía, en algunas de las primeras necropsias que se hicieron en China, cuando los pacientes murieron, lo que más se encontró inicialmente era mucha inflamación en el corazón con poca carga viral. No es que no ha habido lo al revés, pero inicialmente eso fue lo que demostraron las necropsias. Entonces, responder de manera específica para un problema valvular, para un paciente trasplantado. Hay reportes de pacientes, pero son reportes individuales de pacientes que murieron por tener esa situación. Pero si le digo un número, tanto por ciento para trasplantados, tanto por ciento para los valvulares, no está reportado como tal en ningún trabajo de investigación que yo haya leído. Está claro que un paciente trasplantado por los medicamentos inmunosupresores, por su condición particular, es un paciente relativamente, en sentido general, de alto riesgo para que cualquier proceso infeccioso le cree problemas. Pero no hay un número específico en los artículos que diga trasplantado tanto por ciento, valvular de tal tipo, tanto por ciento. En sentido general son englobados como enfermedades cardiovasculares y ronda con una mortalidad de alrededor de un 12%. La doctora Aimee Flores, ¿cree usted que los pacientes que van a hemodinamia, en el screening se le podría hacer una tomografía antes de ser llevado a hemodinamia? Sí, no, una TAC de tórax. Sí, un paciente asintomático. Dice, recomienda la TAC de tórax como screening de COVID-19, paciente con infarto, antes de ser llevado a hemodinamia. No dice si está, o sea, no dice las condiciones. Si es un infarto en curso, llevarlo a hemodinamia, eso prolongaría bastante, llevarlo a tomografía, eso prolongaría bastante el tiempo puerta-balón. A lo sumo, tal vez en lo que se llegue el personal, pues se le pudiera hacer una radiografía de tórax. Nosotros no somos tan meticulosos en ese sentido porque todo paciente que llega a hemodinamia, pues se trata como un posible COVID y se toman las medidas del lugar, ¿sí? A lo sumo una radiografía en la cabecera del paciente, pero es muy difícil uno bajar a un paciente que está con un infarto a tomografía, hacerle la tomografía, de movilizarlo y todo eso, por el riesgo también de que te puede traer otras complicaciones. Doctora Santos, algo interesante que yo había planteado cosas de ese paciente de lo del atomo. Recordar que el atomo posiblemente en este tiempo se va a convertir en el método de imágenes de elección para personas que se van a someter a procedimientos quirúrgicos que no son 100% de emergencia o procedimientos, por ejemplo, como dice Aimee, de que se tenga que someter a una angioplastia huyendo. ¿Me doy a entender? En ese caso, yo le aconsejo a los cardiólogos, a los internistas que no están viendo,
Si usted tiene una persona que se va a someter a una evaluación cardiovascular, usted tiene que elegir una tomografía y una radiografía, hágale su tomo, porque los cambios pulmonares se van a ver hasta por 6 semanas. Entonces, la radiografía en ocasiones son cambios muy, muy sutiles y uno ni siquiera se da cuenta. Y no todos los pacientes van a tener el mismo hallazgo, la misma situación. Algo interesante que decía Aimé, y yo lo voy a decir, Aimé, disculpa, Michi, es que Aimé es una persona joven. También el approach o el abordaje que pudiera tener Aimé, teniendo, qué sé yo, 22, 23 años que tiene Aimé, es diferente al de una persona que, por ejemplo, está trabajando en una unidad de cateterismo que tiene más de 60. Fíjense cómo los médicos tenemos una edad promedio de mortalidad en 2 estudios que presenté, tanto en México como en China, que rondaba los 55 años, mientras la mortalidad en República Dominicana promedio a la fecha son 63. Fíjense cómo hay 8 años de disminución en esos 2 estudios, comparado con la cantidad de fallecidos, con la edad de fallecidos en República Dominicana. Lo que quiere dejar dicho que hay que tener un chin de cuidado con esa parte. Entiendo lo que dice Aimé del tiempo, es interesante, pero en otro tipo de procedimientos, quizá la tomografía va a sustituir a la radiografía de tono. Bueno, pues vamos a seguir con usted, doctor. Estamos finalizando, prácticamente vamos a coger 2 preguntas más. Dice el señor Miguel Díaz que ¿cuáles son los criterios para dar el alta a un paciente con COVID-19? Miren, excelente pregunta. Y lo que estamos diciendo, los criterios varían de país a país. En Estados Unidos, si usted tiene una prueba negativa de PCR y tiene 5 días sin síntomas, ya usted está de alta. En República Dominicana, el criterio que se utilizaba hasta hace cerca de una semana eran 2 pruebas de PCR negativa y tener 14 días sin síntomas después de la primera prueba negativa. Sin embargo, a la fecha, para usted ser considerado que está de alta, desde el punto de vista epidemiológico, lo único que necesita es tener 14 días sin síntomas. Ya eso es suficiente. 14 días sin síntomas después de una prueba positiva. Cuando hablamos sin síntomas, son los síntomas respiratorios, la fiebre y lo que conocemos como los síntomas constitucionales, cefalea, mialgia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se reconoce a la fecha como un recuperado desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, como dije anteriormente, para que esa persona los reciba en su trabajo o la familia lo abrace, por lo menos va a tener que enseñar una prueba de coronavirus negativa. Esta prueba de coronavirus negativa no se la despinta a nadie de la costilla, independientemente de, y yo siempre sugiero que se haga al día 14 después de tener su primera prueba positiva. Ok, pero ya saben, con 14 días sintomáticos se supone que el riesgo de transmisión es muy poco. La última pregunta ya, doctor Balcácer. Dice aquí el doctor Andrea Abreu. Dice, ¿a qué atribuye usted que en Puerto Plata no haya habido un brote de infectados a pesar de las transgresiones a las recomendaciones de prevención conocidas por todos? Lo que pasa es que eso también queda un poquitito disfrazado dentro de los asintomáticos. Si ustedes se fijan, la mayoría de las personas que se encontraban en esa marcha, en esas imágenes, son personas relativamente jóvenes. La República Dominicana es un país de personas jóvenes y los asintomáticos tienden a estar más frecuentemente asociados a edades más tempranas. Si hubiera sido, por ejemplo, en Italia, donde uno ve una procesión de señoras de 70, 80 años caminando detrás de una cruz en una procesión detrás de un santo, entonces ahí hubiéramos tenido una cantidad de casos posiblemente superior. Pero como vemos que fue la juventud que más que nada se tiró a las calles o se subió a las calles a este proceso, entonces por ende tendremos muchos asintomáticos. Recordar también que el periodo de incubación va de 2 a 14 días, que en los grandes casos lo esperaríamos cerca del 7º día, pero simplemente esto no ocurrió porque en República Dominicana nos estamos dando cuenta que independientemente de que tenemos una cantidad de casos importantes, los pacientes no están llenando las emergencias como uno ha visto en otros países que tienen densidades poblacionales similares. Y yo siempre he dicho que eso tiene mucho que ver con la demografía de nuestro país, donde la edad promedio ronda los 28 años. Entonces, por tal razón, cuando uno compara eso, por ejemplo, con Italia, con 47 años de edad promedio, entonces uno se da cuenta que la edad, independientemente de todos los factores que se han mencionado aquí, es ese gran factor que lleva a que una persona se complique o salga sin grandes complicaciones de este proceso. Bueno, gracias, doctor Balcácer. Vamos a darle las gracias a todos ustedes, al doctor Fran Bardé, a la doctora Aimé Flores y a ti, Balcácer, también, porque siempre nos ayuda con eso. Te saco siempre porque como eres el infectólogo y te lleva todas las preguntas. Y uno se pone a ver la pregunta y uno dice, pero ¿y cuál voy a elegir si todas son para Balcácer? Pero pudiéramos pasar la noche entera en esto. Darle las gracias a los laboratorios Omega Lab,
por su contribución siempre con la educación continuada, principalmente a nosotros con Seidoca, Noemí, que está aquí con nosotros, y vamos a pasarle la palabra a Brisel Terrero, la gerente de la parte cardiometabólica de Megala. Brisel. Muchísimas gracias a todos por participar, agradecerles por la excelente disertación que tuvieron la doctora M. Flores, el doctor Fran Valdés y el doctor Héctor Balcácer. Muchísimas gracias a la doctora Marta Santo, al doctor Obispo y como siempre, doctora Rosa Noemí Cueto, es un placer siempre contar con ustedes. Gracias por permitirnos participar en esta conferencia y nuestros laboratorios y nosotros, la línea cardiometabólica está a la orden y juntos vamos a vencer esto y vamos prontos a poder volver a juntarnos. Muchísimas gracias a los participantes y esperamos vernos pronto.